Miren, para nadie es un secreto, sobre todo los que van al supermercado o compran algo, que en sentido general hay un incremento de los precios, a pesar de que Proconsumidor diga lo contrario. En sentido general hay un incremento de los precios de la canasta básica, increciendo en los últimos años, como también para nadie debería ser un secreto las causas fundamentales de ese incremento de precios. O sea, el COVID es una realidad, la crisis logística que hubo en su momento fue una realidad, la guerra de Ucrania, los costos de los combustibles. En definitiva, estamos viviendo un tiempo turbulento a nivel planetario. Claro, no podemos caer en la nimiedad o en la de tratar de justificar las situaciones locales con excusas de que pasan en otros países. Eso no significa que debamos ser ciegos ante esa realidad de que realmente pasan en otros países. En medio de esa espiral inflacionaria que vive este país, nosotros tenemos que recordar que nosotros prácticamente tenemos de una soberanía alimentaria total. Estamos en una zona de confort tan cómoda, valga la redundancia, que no aquilatamos como sociedad lo que significa tener soberanía alimentaria. Lo que significa poder como país, como una isla, como una media isla con recursos hídricos, con poblaciones amenazadas por el calentamiento global y decir somos autosuficientes en el principal cereal que comemos, por ejemplo, en el arroz, totalmente autosuficientes. Y en muchos otros rubros, prácticamente la canasta completa. Y no es teoría, la pandemia lo demostró, aquí no hubo desabastecimiento de nada. Sin embargo, esta espiral de precios ha hecho que se hayan tomado en algunos momentos medidas proteccionistas de un lado, abiertamente importadoras desde otro. Por ejemplo, la ley 622 del año pasado, que establecía tasa cero para una cantidad determinada de artículos para poder enfrentar el incremento de algunos rubros de la canasta, pues una medida, fue provisional, duró 6 meses, muy bien, perfecto. Siempre hay un subyacente en torno a las medidas que pueda tomar un gobierno para proteger a los productores nacionales o favorecer, entre comillas, las importaciones para aminorar los precios que afectan la canasta básica de los consumidores. En definitiva, en torno a esto lo que está el dilema de si importar o producir. El gran dilema en que nos tiene sumido el neoliberalismo desde década de los 90. Yo me recuerdo todas las bondades que se hablaban en los 90 cuando se firmó el GATT, de lo necesario que era importar la leche porque los productores locales de la leche y la vaca de la leche, y porque en Holanda, claro, los países no tienen subsidio de parte del Estado, evidentemente, que el producto que hagan va a ser más barato. La conclusión de eso son grandes monopolios, grandes sectores de importación de productos que antes se elaboraban aquí en la República Dominicana, y el quiebre de esas industrias locales con la subsiguiente despido de trabajadores y todo el efecto cadena que esto supone. Digo todo esto porque yo no he visto al día de hoy, tampoco lo he buscado, algún estudio actuarial que me demuestre a mí en los últimos 30 años que medidas que desmontaron la industria nacional a largo plazo significaron una disminución de los precios para el consumidor, y que por lo tanto sí era económicamente más rentable importar y darle trabajo a trabajadores de otros países, importar cosas que se producían aquí para, entre comillas, que el consumidor dominicano lo recibiera más barato y para que, entre comillas, hubiera disponibilidad, cuando en los hechos no pasa eso. Poder Ejecutivo remitió el 3 de octubre, este 3 de octubre, a la Cámara de Diputados, un proyecto para tasa cero provisional al azúcar, a lo que es el azúcar, que es uno de los componentes fundamentales de la canasta y que se utiliza para otros también productos de la misma. Tasa cero provisional por 3 meses. Se establece una ley de 2 artículos. Su artículo primero establece que el INAZÚCAR regulará mediante los topes y las cuotas para poder administrar quiénes van a poder importar y desde dónde, a tasa cero temporal, el azúcar libre de arancel.
Y a propósito de esto, me permito recordar la resolución del 6 de julio 2023, de este julio, donde en ocasión de esta crisis de azúcar que hay, porque se diga que no, el azúcar ha incrementado bastante de precio, y lo dicen las personas que comercializan con ella, lo dicen los panaderos, lo dicen los reposteros, y usted va al supermercado y puede recordar que el azúcar está incrementando de precio. Sin embargo, uno se pregunta, pero en julio de este año se permitió la importación de 75,000 toneladas de azúcar, y lo que hizo el azúcar fue seguir subiendo de precio. Entonces, cuando la Comisión de Importaciones permitió importar 75,000 toneladas de azúcar, ojo, 165 millones de libras de azúcar, póngale $1 de beneficio, póngale 2, póngale 3, póngale 5 pesos a 165 millones. Si le ponemos 5 pesos, un negocito de 700 millones de pesos, una vuelta de 700 millones de pesos, que en su momento se estuvieron cuestionando quiénes estaban beneficiándose de ellos, porque no es posible que los principales supermercados de este país tenían una cantidad y empresas que tenían años que no producen nada también tuvieran la misma cantidad de los principales supermercados. Entonces, ¿qué te digo? Estamos en República Dominicana y sabemos cómo son las cosas. Sin embargo, no quiero con esto contaminar un hecho cierto que se ha demostrado en los hechos. El presidente Abinader ha demostrado una preocupación por el sector agrícola. Puedo mencionar 3 casos. En el caso del arroz con el subsidio de la urea, fue fundamental por parte del Ministerio de Agricultura. El tema reciente no tiene que ver con la agricultura, pero el ejemplo de lo que es la producción nacional con el Bandex de cara al tema con el canal de Haití, de poder financiar al sector construcción con préstamos blandos, todos los insumos que tengan que necesitar para mecanizar. Y la labor que está haciendo el Banco Agrícola es encomiable también con los productores. Pero estas 3 cosas que acabo de señalar no son suficientes. Si nosotros queremos una industria competitiva en términos de agroindustria y productor del campo, necesitamos mecanizar, necesitamos sostener esa mecanización con financiamiento y con incentivos reales. Yo hago un llamado realmente a que tengamos cuidado al presidente Alfredo Pacheco, que es una persona caracterizada por escuchar, por conciliar, por entender y por lograr acuerdos, que ponderen muy bien este anteproyecto de ley que se está poniendo sobre la mesa, porque hay precedentes de que no necesariamente las importaciones se caracterizan por repercutir en un decremento de los precios. Todavía el gobierno no ha puesto sobre la mesa un estudio que diga que cuando se importaron a través de la 0622 los 60 y pico de artículos aquellos, hubo un decremento de los precios y los dominicanos compramos bienes más baratos. Yo no he visto el estudio todavía. Entonces, necesariamente importar sin arancel no se traduce en precios más bajitos. Lo que sí se puede traducir es en beneficiar a los importadores que están haciendo eso. Entonces, aquí al final de cuentas lo que hay son intereses. Intereses entre personas que quieren importar y que son 2 o 3 personas que se pueden beneficiar de eso, e intereses de productores que tienen decenas de miles de trabajadores, por ejemplo, en el caso del azúcar, los colonos y todo esto, que es una industria que está ahí. Entonces tenemos que elegir como gobierno qué queremos hacer. Si sacrificamos en el largo plazo de las decenas de miles de empleos y la estabilidad y la soberanía y la disponibilidad de ese rubro para en la mesa del dominicano, para en el corto plazo beneficiar coyunturalmente a un sector. Es una ley que en teoría sería temporal por 3 meses, pero las temporalidades en este país sabemos cómo son. Así que al presidente Alfredo Pacheco que estudie con detenimiento eso y que escuche a todos los sectores. En definitiva, lo que queremos es proteger la industria nacional. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.